Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Nos lanzamos desde Bonita Radio, que transmite por red global y translocal desde Puerto Rico al mundo, y en este programa desde San Juan, Puerto Rico y Sydney, Australia, con Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan, y Miguel Rodríguez Casella en Sydney. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, un saludo, una nueva oportunidad para hablar con viejos amigos que tenemos aquí presentes. Qué bien. Hoy tenemos con nosotros a una persona de muchos registros y capacidades. Pudiéramos hablar de varios temas con él. Estamos hablando de una persona que es psicoanalista, es profesor de estudios graduados o posgraduados en la Universidad del Sagrado Corazón, tiene un gran conocimiento de lo que es la administración pública. Trabajó por muchos años en el municipio de Caguas junto al fenecido alcalde Willy Miranda Marín. Entre otras cosas, tenemos que hacer una introducción larguísima, así que yo voy a parar aquí. Alfredo, te queremos dar la bienvenida, le queremos dar la bienvenida a Alfredo Carrasquillo, que nos visita hoy. ¿Cómo Un placer, mucho gusto, y gracias por estar con ustedes y con todos los radioescuchas de Puerto Crítico. Qué bueno, Alfredo. Mira, hay tantas cosas que podemos hablar, pero dentro de ellas, un poco tal vez comenzando con una de tus especialidades, que es el psicoanálisis, y un poco revisando uno de tus últimos escritos, donde hablabas de el miedo y cómo de alguna manera u otra lo que has llamado las élites puertorriqueñas han de alguna manera u otra estado inmovilizadas tal vez o incapacitadas por el miedo a no hacer rupturas y crear nuevos rumbos, ya sea porque necesitan que el otro hable, y un poco a ver si puedes abundar en eso, o porque precisamente hay un silencio aterrador de parte de ese otro que no nos permite o no permite a esas élites políticas hablar. ¿A qué te refieres cuando hablas de las élites políticas? ¿Quiénes son estas élites políticas? Y tal vez si podrías abundar más sobre esta relación del miedo con el otro. Seguro. Pues en ese escrito al que creo que hace referencia, yo contaba un chiste que se hace con mucha frecuencia entre psicoanalistas, que es que este tipo entra a una iglesia y ve la luz del confesionario prendida, se arrodilla y dice: perdóneme, padre, porque he pecado, anoche me la hice 3 veces. Y del otro lado del confesionario el tipo le dice: por mí te la puedes arrancar porque yo estoy aquí barnizando, ¿verdad? El chiste de alguna manera sintetiza que lo peor que le puede ocurrir a un sujeto es no importarle al otro. Yo creo que Edgardo Rodríguez Juliá resumió muy bien eso para los efectos de Puerto Rico cuando hablaba de los amos lejanos, que Puerto Rico ha sido una colonia siempre de amos lejanos. Frente a lo cual muchos sectores en Puerto Rico se han resistido a ese hecho indiscutible de que nunca le hemos importado al otro, excepto en coyunturas muy puntuales. Y los sujetos, sobre todo los sujetos con una estructura histérica, no se permiten aceptar esa indiferencia del otro y construyen imaginariamente un otro que les quiere y trabajan para complacer y convertirse en objetos de deseo de ese otro. Y yo creo que eso es algo bien prevalente en ciertas élites políticas, sobre todo aquellas élites opuestas a la soberanía del país, aquellos segmentos que quisieran seguir pensando como Cándido que este es el mejor de los mundos posibles,
y que lo que se construyó en Puerto Rico a mediados del siglo pasado va a seguir siendo una fórmula ganadora eternamente, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con algo que desde el psicoanálisis yo he tratado de pensar, y es que en los contextos coloniales la gente prefiere el lugar de hijo, inscribirse en una genealogía iniciada por otros y no producir una ruptura que lo convierta en el significante uno, en el padre o madre de la patria, en el que inicia una tradición, porque eso implica asumir unos riesgos que obligan a caminar por caminos inesperados. Y una de las características de los contextos y los imaginarios políticos coloniales es el terreno seguro frente al cual los miedos y las inhibiciones te frisan, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que a mí me ayuda a pensar y entender a Puerto Rico y a ciertos segmentos que tratan de mantenernos en la retranca. Miguel. Sí, sabes que, Alfredo, es fascinante escucharte utilizar lo que yo le llamo metáforas del psicoanálisis para explicarnos, ¿no? Situaciones políticas que se manifiestan cotidianamente en Puerto Rico. Uno quisiera ver más de eso y soy lector de lo que está publicando en 80 grados. Invito al público a que vea ese trabajo tuyo, porque es una manera de reacomodarnos, un modo de entendernos y de describirnos que se sale, digamos, de las rutas convencionales del analismo político. Y pues nada, estoy aquí un poco de cheerleader celebrando que estés con nosotros. Y te tengo una pregunta, mira, hablamos de las élites o de las élites políticas y vemos pues por un lado el lado histérico ese de imaginarse un otro que no le responde, por más que uno invierte en ese otro atenciones, miradas, deseos y todo lo demás, ese otro no responde. Y hablamos de nuevo de ese continuismo de un supuesto padre invisible en hijos que no son capaces de traer la ruptura. Ahora, esto es la élite. ¿Cómo percola, digamos, de estas disfuncionalidades, estas neurosis de una élite política? ¿Cómo percola eso en el resto de la población? En los que no nos percibimos ni nos entendemos como élite, mucho menos como élite o élite política. Pues mira, yo te diría que por muchos años yo pensé que esto era un problema de todo el mundo en Puerto Rico. Sin embargo, ustedes hacían mención a mi experiencia de haber sido asesor de William Miranda Marín por más de 15 años, y mi experiencia, según Willy, se fue moviendo a asumir una postura más soberanista y empezó a hablar con más frecuencia y de una manera cada vez más valiente sobre estos temas. Mi experiencia fue que la gente no le tenía miedo a eso. Por el contrario, y cuando digo la gente hablo de público general, ¿no? La gente, ciudadanos y ciudadanas de a pie. Las reacciones eran de convencimiento de que esa es la ruta. Tal vez porque él era, con todas sus contradicciones y cosas que le podamos criticar, una figura de liderato con potencial de inspiración y que la gente se podía sentir segura de dejarse guiar por un camino que él marcara. Tal vez el problema hoy es distinto, y es que figuras con ese perfil de liderazgo que den cierta seguridad no existen, ¿no? Y eso complica un poco las cosas. Pero yo creo que en términos generales el público general en Puerto Rico está listo para un cambio. Donde hay el tranque es en las personas que tendrían que liderar eso, porque hay mucha cobardía en instalarse en el lugar de quienes inician una tradición. Es decir, uno pensaría que, o sea, las genealogías políticas requieren que haya gente que las comience, ¿ah? Lo que en muchos lugares se llaman los padres o madres de la patria, ¿verdad? Han sido más padres que madres, pero digamos, la gente que inicia esas tradiciones son roles de mucho riesgo. Y la inhibición, el miedo, la histeria están en las antípodas de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es sobre todo ciertos segmentos, pero con cierto poder para detener las cosas. Si hubiese un liderato arrojado, valiente, tomemos un ejemplo. Cuando Willy dio su último discurso en la Fundación Luis Muñoz Marín y habló de la ruptura y que si hay que ir a la ruptura, vamos a la ruptura, la gente no tuvo problemas con ese discurso, pero había gente en el liderato del conservador, del Partido Popular, que estaban rajándose las vestiduras. El nivel de angustia que le produjo eso fue impresionante. Yo estaba allí, yo podía ver hasta el lenguaje de los cuerpos, ¿no? El lenguaje no verbal, según esa palabra se iba repitiendo. Yo creo que ahí eso hace síntomas. Y tenemos que pensar cómo eso se resuelve. Esto es fascinante. Déjame decirte que te invito a que de alguna manera hagas una recolección de eso y de alguna forma hagas
una etnografía mucho tiempo después, porque me parece que esa descripción de lo que sucedió allí, además de ser fascinante, puede arrojar mucha luz. Es interesante, aquí estuvo Manuel Natal con nosotros, y él habló precisamente de cómo ese discurso a él lo marcó. Más allá de eso, le sacó copias y a donde quiera que iba lo repartía como si fuera un nuevo evangelio, digamos, de las nuevas formas de ver hacia dónde moverse en Puerto Rico. Así que es interesante ver unas generaciones, o por lo menos, no sé si hablar de hacer una generalización tan grande, hablar de generaciones, pero sí hay unas personas que se sintieron atraídos con ese discurso y que andan por ahí y ya haciendo mella de alguna manera. Por otro lado, me pregunto, uno mira los movimientos sociales en los últimos años, sobre todo movimientos urbanos que ha visto que han salido sobre, por ejemplo, los indignados, las diferentes supuestas primaveras, ¿no? Digamos, los diferentes grupos que se han revelado en Turquía, en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y uno ve que son movimientos que no tienen una figura de padre o de un líder en específico. ¿Tú crees que como quiera hay que buscar o digamos necesitamos de esa figura paternal o maternal para realmente poder echar hacia adelante unas agendas políticas progresistas y descolonizadoras? ¿Es fundamental eso o si se pudieran, tomando de estos nuevos movimientos, por llamarle así, unas miradas mucho más horizontales, por llamarle de esa forma? Pues ese es un tema bien complicado. Ese es un tema bien complicado porque hay ejemplos en Puerto Rico, el liderato estudiantil de la última huelga, el liderato feminista de muchas organizaciones que han elegido la ruta de un liderazgo horizontal. Y los procesos son súper complejos, súper onerosos, largos y terminan generando mucha fragmentación. Entonces, yo con eso no quiero decir que no hay que insistir en esa ruta y creo de verdad que es la ruta a la que tendríamos que dirigirnos, ¿no? Por un tema de vocación y convencimiento democrático. Pero yo creo que nosotros tenemos en la cultura política puertorriqueña muchas cosas que nos alejan de eso. Yo creo que nosotros como buenos o malos caribeños, según lo querramos ver, somos muy mesiánicos, ¿no? El ejercicio del liderato por acá es muy mesiánico. Y cuando digo muy mesiánico, quiero decir que la gente quiere ser salvador de los otros, ¿no? Entonces, cuando tú te pones en el lugar de salvar a los otros, te conviertes en la persona que es voz de los sin voz, en vez de crear las condiciones para que haya un lugar para la voz de cada quien, ¿verdad? Y entonces eso hace que los procesos de ejercicio de liderazgo tiendan a ser directivos, autoritarios. Parte del problema en Puerto Rico es que pensamos que los movimientos sociales y los esfuerzos comunitarios y el crecimiento de la sociedad civil y del tercer sector democratizan la sociedad, pero cuando uno estudia mucho de esos procesos, el ejercicio del liderato allí es súper autoritario también. Entonces, se diversifican figuras de liderato, pero los espacios de participación de la gente no necesariamente se amplían. ¿Cuál sería para mí el escenario ideal? Y a lo mejor esto no es posible, ¿verdad? Figuras de liderato que puedan asumir, que puedan inspirar, que puedan liderar, pero que tengan suficiente vocación democrática como para impulsar ese cambio cultural, para crear condiciones de más horizontalidad. Sin embargo, pienso que en este momento el país no tiene las condiciones para que esa horizontalidad no degenere en caos y en fragmentaciones, porque no creo que tenemos los niveles de confianza. Y no se me ocurre una manera, pero puedo estar equivocado, ¿verdad?, de que esa confianza y esa posibilidad de colaboración se genere sin que medie un ejercicio de un liderato. Y es un problema, porque tampoco lo tenemos, ¿no? Ok, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo.
Y regresamos a Puerto Crítico. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Miguel, sé que debes estar por explotar. Te escuchamos. Sí, ¿no? Disfrutando y pensando. Escucho a Alfredo y uno empieza como a repasar, ¿no? Momentos del país, momentos de uno. Y nada, se me ocurre una pregunta adelante. Obviamente veo que Alfredo trata de utilizar esta narrativa para explicar la vida política del país. Ahora, no dejo de pensar que esto afecta mucho más que el ámbito político. O sea, que casi que nosotros estamos imitando estas mismas maneras de relacionarnos o no relacionarnos, estas mismas crisis de liderazgo, de alguna manera están determinando también nuestra vida social. ¿Qué tendrías que decir con respecto a eso, Alfredo? Totalmente. Yo estoy hablando del ámbito político tal vez porque es el que más me preocupa y me interesa, ¿verdad? Pero de lo que estoy hablando yo creo que es aplicable a todas las modalidades. O sea, el problema detrás de todo esto es cómo en Puerto Rico somos capaces de hacer lazo social de una manera distinta, ¿no? Y eso es bien complicado. O sea, nuestras relaciones sociales, todas, desde las más básicas y más íntimas hasta los espacios públicos compartidos, están atravesados por todo este tipo de problemática y de dinámicas de poder que ¿sabes? Que vienen de otras experiencias, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros nos olvidamos, por ejemplo, de cada vez que se habla del tema de familia, ¿eh? Pues nuestra experiencia de familia es mínima, porque nosotros terminamos de ser una plantación esclavista el otro día. E inmediatamente esa familia se hizo pedazos. O sea que a veces tenemos unos imaginarios de unas cosas que se han perdido, que están ahí como referente, cuando en rigor los referentes son bien pocos. Y si esto hasta el otro día éramos plantaciones, la lógica de socialización era la de la plantación, pues nuestra experiencia de estar juntos y de manejarnos de cierta manera ha sido bien limitada. A eso añádele todo el problema de las rupturas de las redes de sociabilidad en Puerto Rico. Es decir, el país pasó de ser premoderno, agrícola, de vivir en la ruralía, a empezar a movernos a los arrabales de las grandes ciudades, a que de allí se nos arrancara a los residenciales públicos, a que la mitad se fuera a ciudades de Estados Unidos, sin respetar los procesos que la gente intentaba de reconfigurar un sentido de nosotros. Esa fragmentación tiene efecto en la construcción de confianza en el país. Eso tiene efecto en la fragmentación que genera ciertos tipos de capital social que impiden el tendido de puentes y la confianza entre gente que no son parte de los pequeños grupos, ¿no? Y eso genera silos, genera parcelas, genera mucho problema que se convierte en lo que en psicoanálisis llamamos modalidades de goce. Cuando la gente va a una reunión no a buscar tender puentes y colaborar, sino a querer destruir al otro, a generar malestar, a producir toxicidad for the sake of it, tú te das cuenta que en verdad es un tema de modalidades de goce, entendiendo por goce un espacio donde la pulsión de muerte juega para hacer, que está en las antípodas, va a contrapelo de la posibilidad de crear y construir y hacer belleza juntos, ¿no? Y eso a nosotros nos plantea serios problemas a lo que para mí es la gran preocupación, que es la convivencia. Es decir, cómo nosotros podemos ser capaces de crear otros modos de convivir en el país, desde los espacios más íntimos hasta los más grandes. Sí, y un poco en respuesta a eso, o sea, veo por un lado la sed, digamos, del líder que nos salve, y cómo eso se traduce en una especie de insatisfacción que es muy manipulable también por parte de aquel que se quiera plantear como líder. Ahora, también veo que más que búsqueda o personas procurando desde su convencimiento, sentido de responsabilidad cívica, seguridad en sí mismo, mesianismo, lo que sea, más que eso, personas buscando ocupar posiciones de liderazgo, siento que en Puerto Rico abunda mucho el concurso de protagonismo. O sea, hay muchos protagonistas sin plan de líder o sin objetivo de líder. Y lamentablemente, pues, también me atrevería a decir que los que no estamos en la élite o los que somos coro o audiencia, a veces nos tragamos ese anzuelo también, a veces confundimos el protagonista con el líder y pareceríamos incluso a veces lucir satisfechos en esa especie de facímil irrazonable. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, primero tomo distancia de lo que decías, de que podamos estar queriendo que llegue un líder que nos salve. Yo creo que, por lo menos lo que trato de decir, no tiene nada que ver con eso.
Yo creo que nadie tiene que salvar a nadie, cada quien se tiene que salvar y tenemos que salvarnos juntos. Es decir, justamente toda la lógica de la queja en Puerto Rico, la lógica de la queja habla de que nos colocamos en el lugar de la víctima, nos quejamos de un perseguidor y esperamos a un salvador que nos rescate. Yo creo que una de las grandes tragedias, y se lo digo a mis amigos que son obispos y arzobispos, es nuestra patrona católica, la Virgen de la Providencia. Miren qué destino para el país, no pudo ser la Monserrate. ¿Por qué digo eso? Porque el país se organiza en función de un corderito sentado y una Virgen que nos va a proveer, ¿no? Entonces siempre hay que pedirle a alguien que resuelva por nosotros. De esa lógica es de la que tenemos que alejarnos. Nadie salva a nadie. Si dejamos de quejarnos es que podemos asumir responsabilidad. Entonces, el ejercicio del liderazgo en Puerto Rico debería ser, un liderazgo democrático debería ser un liderazgo no salvador, sino posibilitador, facilitador, creador de condiciones para que la gente sea capaz de gestionar y que esas figuras de liderazgo terminen siendo la caca del proceso. Es decir, que sobren, que no hagan falta, porque ya el país no los necesita, que sean dispensables. Como en el país no hay verdaderos espacios en un contexto colonial, no hay verdaderos espacios de poder, pues entonces proliferan los afanes de protagonismo. El juego, el simulacro, la construcción de simulacros de poder, ¿no? El otro día yo estaba en un evento del que antes de que comenzara el programa hablaba con Juanqui de la Asociación de Bancos, en el que iba a estar al mediodía hablando el gobernador y allí había más guardaespaldas que si estuviese el presidente Obama, ¿no? Entonces, no solamente esto es un país donde no ha habido nunca un magnicidio, tal vez al único gobernador que en algún momento quisieron matar fue a Muñoz Marín hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso no es por un tema de seguridad, yo creo que ahí hay un tema de goce, de jugar a que sí hay poder, ¿no? Yo me acuerdo de aquel discurso hace muchos años de Hernández Colón de aquí sí hay poder, ¿no? Pues no, justamente Zizek, mi querido profesor en New School, siempre hablaba del concepto del reverso culto, como la cremallera, que lo que la gente dice hay que virarlo y leerlo, leer su reverso culto. Y ahí donde decimos que hay poder y jugamos al protagonismo es exactamente porque no hay eso, porque estamos en un país de carencias de ejercicio para eso. Y sí, yo creo que todos quedamos atrapados y seducidos por esa lógica en los espacios institucionales, por eso espacios institucionales como las universidades quedan atrapadas en todas esas perversiones de los juegos de poder, porque no hay verdaderos espacios para el ejercicio de la autoridad. Wow, hay muchas cosas vienen a la mente. Una es, pienso también en Fernando Picó, en uno de sus ensayos, él habla de cómo cuando hay teatralidad del poder es cuando menos poder hay precisamente, y por eso hay que hacer toda esa exageración del poder. Y que, pues, entonces también Picó habla sobre el Estado insuficiente, cómo, pues, a través del Estado, pues, realmente no se llega al país. Por otro lado, hablas de cómo no nos salva nadie, nosotros nos salvamos entre nosotros, etcétera, etcétera. Me parece, y es importante, ¿no?, que reconozcamos eso y a través de nosotros mismos poder transformar el mundo y nuestra realidad y crear un camino, digamos, un nosotros. Ahora bien, ¿cómo choca esto o no? O esto no tiene nada que ver, pero a veces pienso en los nuevos eslogans, por ejemplo, de echar pa'lante del Banco Popular y otros eslogans que de alguna manera lo promueven un empresarismo desde el individuo, ¿no? Digamos, una figura del hombre nuevo desde una perspectiva neoliberal es el empresarista, ya sea creativo o ya sea como sea, pero el que echa para adelante por sus propios esfuerzos se salva a sí mismo y nadie más le salva. ¿Cómo eso choca con una visión mucho más solidaria, mucho más que exige de alguna manera la responsabilidad del Estado para con el resto de la población, sin caer obviamente en paternalismos y en relaciones que conocemos muy bien en términos históricos? Seguro. Yo creo que ahí hay una pregunta que no hemos terminado de resolver y es cómo pensar el rol del Estado luego del fin del Estado benefactor, o lo que los franceses llaman el Estado providencia, ¿no? Es decir, cómo nosotros pensamos el rol y la responsabilidad que debe tener el Estado respecto a estas cosas y, ¿por qué no?, las responsabilidades que deben tener el sector privado, el tercer sector, distintos sectores, ¿verdad? Yo creo que en un contexto como el puertorriqueño, promover
la creación de una cultura de emprendedores es bien buena, porque emprendedor es aquel o aquella que tiene el arrojo y la valentía para correrse riesgos. Y en un contexto colonial de tanto miedo como el nuestro, eso es un acto político, ¿no? En ese sentido, no es lo mismo promover emprendimientos en otro contexto que en uno como el nuestro, ¿verdad? Aparte de que yo creo que la solidaridad y la capacidad productiva del país no tienen que estar reñidas. Yo creo que plantearnos que esas cosas, el otro día en el evento de la Asociación de Bancos, don Juan Fernández, que era el rector de la universidad, se puso bravísimo y me salió ahí con porque ustedes están hablando de competitividad y no de solidaridad. Entonces yo lo que trataba de decir, bueno, estas cosas no tienen por qué estar reñidas. Cuando hablamos justamente de construir nosotros y de colaborar, es de eso. No desconozco, no soy ingenuo, los antagonismos sociales existen, van a existir, la competencia existe, vivimos en un sistema económico, ¿verdad?, que inevitablemente genera desigualdades, que hay que bregar con todos esos desafíos, que es posible que no sea tan salvaje como ha venido siendo y con eso se puede trabajar, pero yo no creo que se trata de elegir una ruta desde la solidaridad y olvidarnos del esfuerzo individual. Yo creo que se trata de ver cómo podemos ser más solidarios, pero también que cada persona asuma responsabilidad por transformar sus condiciones de vida desde una óptica de disciplina y de deseo de excelencia. O sea, yo creo que parte de lo que ocurre aquí, vuelvo y cito a Edgardo Rodríguez Julián, este es el país de la cultura del aplauso. Nos encanta aplaudirle a la gente, sobre todo si son panas, aunque el producto de su trabajo sea una porquería, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a exigirnos más y exigirle más a los otros y que la exigencia no contradiga nuestro afecto y nuestra amistad. Y ahí tenemos, yo creo que mucho que avanzar. Miguel. Sí, digiriendo un poco lo que estás diciendo, eso nos lleva a una preocupación que se traduce casi que en una observación. Leyendo tu trabajo, ya uno percibía, sí, que defendías, digamos, argumentos como la competitividad, la iniciativa individual, el asumir responsabilidad, que son argumentos pues que desde las perspectivas, digamos, de donde uno viene, pues pueden resultar sospechosos. Sobre todo pues porque uno sí ha sido firme en reconocer dentro de las doctrinas neoliberales el individualismo como uno de los instrumentos, digamos, de ratificar pues la explotación, el abuso, la inequidad, las desigualdades sociales y económicas. Y sí, hay una especie de botón que se prende en el momento en que la gestión individual, por más bien vestida que venga de asumir responsabilidad y demás, cómo se convierte en un instrumento, digamos, para vender ideas de capitalismo rapaces y demás. Y claro, mi pregunta en ese sentido es, y yo creo que casi que la has ido contestando, o sea, ¿cómo reconciliar lo que uno pudiera ver, los límites del neoliberalismo, que también uno ha podido detectar en tu trabajo, que tú mismo también te proclamas, digamos, no enemigo, pero sí escéptico con esas promesas de ese sistema económico y su explotación y demás? ¿Cómo reconciliar eso con el lado empresarial individualista? Y te lo digo a propósito de cosas que leí muy recientemente, donde hasta dentro del mismo feminismo sigue ganando fuerza una escuela que critica, digamos, el haber ubicado la emancipación de la mujer en un proyecto individual y el haber destacado la emancipación de esta mujer independiente, audaz, empresaria, dueña de su propio modo y registro de producción de riqueza, como la gran meta. Y se cuestiona a raíz de entender que hay unos temas de solidaridad y de redes sociales, de afectos sociales que no están resueltos dentro de esa individualidad. Tu respuesta ha sido que la condición colonial pide una revaluación, digamos, de ese entendido y que quizás nuestra izquierdiosidad o nuestro proyecto progresista todavía necesita ese registro del individualismo, del arrojo, del tomarse riesgo desde la posición del individuo. ¿Cómo lo ves? Vámonos a una pausa para que Alfredo siga pensando y conteste la respuesta. Volvemos en un momento.
Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaymana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico y Alfredo va a contestar una pregunta que nos hizo Miguel. Así que, mira, el micrófono es tuyo. yo no comencé mi vida profesional trabajando con el sector privado con fines de lucro. Yo comencé trabajando únicamente con organizaciones sin fines de lucro y por ahí empezó mi práctica, en paralelo con mi trabajo clínico, trabajando con grupos comunitarios, trabajando en residenciales, trabajando en barriadas, trabajando con organizaciones sin fines de lucro, y desde ahí miraba con mucha sospecha al sector privado. Yo creo que el fin de la Guerra Fría permitió un acercamiento y el surgimiento de todas estas políticas de responsabilidad social empresarial de las que has hablado mucho en la última década, permitió un acercamiento entre el sector privado, entre la banca, por ejemplo, entre algunas empresas y grupos comunitarios, procesos de los que yo fui testigo y fui viendo cómo al comienzo eso era casi imposible por la sospecha y las posturas políticas enfrentadas. Mi trabajo como consultor organizacional, que me empezó a llevar a trabajar con empresas del sector privado con fines de lucro, primero, y esto parecería una estupidez, pero tengo que confesarla, me llevó a mí a tener mucha humildad frente a esa gente. Que esta gente no son bestias, no son diablos, no son, son gente como todos nosotros y además muy capaces. Yo creo que en el sector privado, en el mundo empresarial en Puerto Rico, hay gente de primer orden. Hay gente maldita también, como la hay en todos los sectores, ¿verdad? Pero para mí fue un gran baño de humildad darme cuenta que ahí hay otra parte del país que nosotros no podemos excluir desde la sospecha, sino que con ellos también hay que construir un país, ¿no? Yo creo que hay discursos como el de Pepe Mújica, el presidente del Uruguay, o el de Mandela en su momento en Sudáfrica. No es posible construir un país sin las piezas claves de su sector productivo. Ahora, ¿cómo se hace eso? No tiene que estar reñido con esfuerzos de solidaridad. Por supuesto que la ruta no es la ruta neoliberal. Por supuesto que hay que pensar al sector empresarial desde una óptica de ciudadanía corporativa. O sea, las corporaciones, las empresas, tienen que verse a sí mismas como empresas que, y esto me lo dijo una banquera una vez a mí, una economía saludable depende de una sociedad saludable. Es decir, no es posible condiciones económicas que aseguren buena rentabilidad para las empresas si la sociedad no tiene unas condiciones mínimas. Y ahí hay una responsabilidad, no en la lógica de filantrópica, ni de la caridad, ni de Madre Teresa de Calcuta, en la lógica de ganar, de las alianzas, de los intercambios. Vamos a contribuir a transformar el país y en ese proceso surgen miles de contradicciones. Pero a mí me parece que nosotros no podemos insistir en mirar únicamente desde la sospecha y excluir ciertas cosas porque no toman en cuenta otras que son importantes para nosotros, sino que yo creo el reto está en sentarnos a la mesa a conversar. Yo posiblemente en mi vida he dedicado un montón de horas a escuchar a gente individualmente, pero también un montón de horas a facilitar conversaciones entre gente. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos en Puerto Rico es el de ser capaces de dialogar para concertar a pesar de las sospechas y las diferencias que pensamos que no va a haber forma que podamos hacer cosas juntos, ¿no? La persona más opuesta a echar para adelante Banco Popular, si se sienta a conversar con los ejecutivos de Banco Popular, va a encontrar metas, deseos y pasiones compartidas. Va a encontrar también un montón de diferencias que nunca se van a poder reconciliar, pero con esas cosas en las que podemos encontrar y hacer causa común es que podemos construir un país distinto. Y a mí me parece que eso es importante. Otra vez, eso no borra los antagonismos, van a estar ahí un montón, pero hay que trabajar con eso para hacer algo, porque de lo contrario, si no, vamos a estar en una posición de izquierda feliz, en una posición desde la crítica, desde una supuesta superioridad ética o moral o política,
que no produce nada en el país, no transforma nada, no crea nada, no tiende puentes, y a mí me parece que esa es una posición irresponsable. Sí, lo que pasa es que por un lado, Alfredo, si tomo tu primera narrativa hoy de las élites histéricas y de los cortocircuitos que habría que crear o que establecer para que ese ejercicio vertical del poder o ese bloqueo a nuevas alternativas o nuevos modos de organizar no se produzca. O sea, muchos de estos individuos del empresarismo que sentaríamos en la mesa a dialogar son esa élite política y no hay un interés necesario en que cambien esa relación al poder o esa especie de embrujo. O sea que de alguna manera sí, no podemos estar opuestos al diálogo, pero oye, hay que reconocer por otro lado que no es simétrica ni es en relaciones de igualdad que se da esa conversación. O sea, son sectores que tienen un acceso privilegiado al poder y a mantener las cosas y el status quo en unas mismas líneas. O sea, yo, del echar para adelante por lo menos, yo no me convenzo de escucharlos a ellos, de que aquí la intención realmente es crear un camino alternativo de socialidad, de gobierno y de país. Y me parecería que al contrario, que hay mucho de transferirle la culpa del sistema económico neoliberal al individuo trabajador. Y frente a eso, pues fantástico, podemos tener ese diálogo, pero la realidad es que esos son sectores que no quieren que las cosas cambien. O sea, ¿cómo uno hacer compatible? Es una ética, digamos, y aceptando tu reto de que el diálogo siempre va a ser mejor que la protesta vacía sin acción. Pero ¿cómo hacer compatible la ética del cambio o del cortocircuito con unos sectores que realmente no están ahí para facilitar esos cambios? Sí, yo tal vez de lo que tomaría distancia, Miguel, es de pensar, ahora cuando yo te escucho hablar, empezaste hablando de muchos y terminaron siendo todos, ¿no? Y yo creo que de eso a lo mejor tenemos que interrogarlo un poco. Yo estoy de acuerdo que hay muchos líderes del sector empresarial que no quieren que nada cambie. Sin embargo, nos sorprenderíamos de la cantidad que o quieren que las cosas cambien o saben que no hay más remedio que cambien, ¿eh? Porque el país no es viable ya como está. Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, sin duda entramos a la mesa del diálogo con posiciones de poder distintas y una desigualdad en eso, pero estamos en el país que sacó a la Comay de la televisión. Estamos en un momento histórico donde las redes sociales y un montón de recursos cambian mucho las reglas de juego y la dinámica de poder que antes podía existir, ¿no? Estamos en un país que ya no es viable. Y entonces hay una gente hay una clase profesional que se puede ir del país, pero nosotros no hemos pensado que hay los dueños del capital en Puerto Rico. No pueden recoger los bártulos e irse. Tienen demasiado invertido en el país. Y lo que tienen invertido en el país cada vez vale menos. Porque el país no da más. A esa gente, ¿tú crees que no le interesa que el país pueda volver a ser competitivo por una ruta menos insolidaria, por una ruta para sus propios intereses, para que lo que de ellos valía mucho vuelva a tener valor? Interesantemente, en esta coyuntura, esa ruta coincide con intereses políticos de otros sectores, no de los tradicionales. Así que yo no me sorprendería si en unos años empezamos a ver voces, ya las hay algunas, ¿verdad? No los voy a tirar al medio, pero vamos a empezar a ver más voces desde el sector privado asumiendo posiciones de ruptura y de transformación. ¿Que va a haber algunos que no? Por supuesto que va a haber algunos que no. Pero eso no impide que podamos dialogar. Yo creo que también cuando hablamos es como el discurso de los grandes intereses, es decir, hacemos la construcción de esta figura que no existe, donde metemos todas las sospechas, y hay más que razones para que lo hagamos. Pero yo creo que, como decía Lacan, la mujer no existe, existen las mujeres y hay que cogerla una a una, ¿verdad? Pues la clase empresarial, el capital no existe, existen empresarios y hay que hablar con cada uno a uno para ver qué es lo que tienen en la cabeza y cuáles son sus intereses y a qué están dispuestos a renunciar para construir un país que sea viable. Bueno, pues hay una estrategia bien concreta, cuestionar ese bloque monolítico de la élite política y descubrir dónde están las porosidades o dónde están los individuos, si te sigo,
que representan unos espíritus de cambio y que están mucho más dispuestos a que se den esos diálogos. Eso sí es una estrategia y puedo verla como una estrategia que reconcilia. Por otro lado, pues seguro, ¿cómo los identificamos, Alfredo? Ahora, teniendo eso en mente, nos vamos a la última pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico, ahora en nuestro último segmento, aquí con Alfredo Carrasquillo, teniendo una conversación muy interesante e importante sobre, entre otras cosas, las élites en Puerto Rico y cómo pudiéramos ver, digamos, esas distintas rupturas dentro de la élite en Puerto Rico. ¿Cómo identificar a esa élite para comenzar un posible diálogo entre grupos que parecería que tienen intereses irreconciliables? ¿Cómo uno tira esa primera, digamos, no sé, o ya se están tirando esa...? Claro, cada experiencia es distinta, ¿verdad? Pero yo creo que uno no puede dejar de mirar otras experiencias de cómo esto se ha hecho. Una que yo conozco bastante bien y me gusta y lo comparto para decir algo muy concreto que va a ocurrir en las primeras semanas, a mediados de noviembre, es la experiencia sudafricana, ¿no? Es decir, la liberación de Mandela no ocurrió porque sí. Ocurrió la legalización del Congreso Nacional Africano, no ocurrió porque sí. El fin del apartheid no ocurrió porque sí. Ocurrió porque por muchos años antes se fueron dando bajo el radar, de manera casi clandestina, conversaciones facilitadas por gente que se convencieron que o nos unimos o nos hundimos, ¿no? Es decir, esa frase que en Cali, Colombia utilizaban en los años a comienzo, por ahí por el 2000. Hay que hacer algo o el país se va por el hueco, ¿no? Y los sudafricanos estaban convencidos de eso en ese momento. El país va rumbo directito a la guerra civil. Y nos tenemos que sentar a conversar, y es una conversación donde todo el mundo tiene que poner sobre la mesa a qué está dispuesto a renunciar para que a cambio de eso otras cosas sean posibles, ¿no? Esos son diálogos sostenidos, no son conversaciones de 2 horas, son procesos continuos que requieren que nos sentemos a la mesa. El 11 de noviembre llega a Puerto Rico un gran amigo, Ivor Jenkins, sudafricano, que dirigió por muchos años el Instituto para la Democracia en Sudáfrica. Ahora lidera una organización, In Transformation Initiative, que está facilitando procesos similares al surafricano, ahora mismo en Cuba, en Sri Lanka, en Bolivia, en el País Vasco, en Turquía, y viene a Puerto Rico invitado para ser el orador en un evento y contar la experiencia sudafricana, pero también vamos a organizar una reunión con una serie de figuras claves de todos los sectores para hablar de la posibilidad de una conversación como esta en Puerto Rico. Y la posibilidad de que una figura como Ivor, con la experiencia que trae de él haber sido uno de los facilitadores que dio paso, entre otras cosas, a la liberación de Mandela, pueda ser un apoyo en ese proceso. Yo no hago terapia de grupo, no hago terapia de pareja. Estas cosas de conversaciones con propósitos terapéuticos a mí no me llaman tanto la atención, pero sí soy un ferviente creyente, convencido del poder de la conversación y el diálogo, para, entendiendo dialogar, como prestarnos unos a otros los lentes con los que vemos el mundo, ¿no? Y entender la perspectiva del otro. Y yo no voy necesariamente en el diálogo a cambiar mi forma de pensar, pero sí puedo cambiar mi forma de pensar sobre cómo el otro piensa, ¿ah? Y tengo la posibilidad de encontrar puntos con los que concertar. No consenso, concertación, ¿ah? Y a mí me parece que es la única ruta para tratar de encontrar un camino. Tal vez esas conversaciones pueden desembocar en algo. Pienso definitivamente en la resolución de conflictos. Exacto. En todos los procesos de paz, no todos obviamente, pero en algunos procesos de paz. Y por cierto, eso es uno de los otros espacios donde te he visto, junto a Daniel Nina y otras personas que trabajan en esa esfera. Y sí, la verdad es que
puedo ver algo de eso y a la misma vez participando en diferentes iniciativas de tratar de crear frentes amplios. Aún deja tú, más allá de lo que es el espectro político de la izquierda, o llamarle así, o de las izquierdas, aún dentro de las izquierdas, tratando de hacer un frente amplio ha sido casi imposible, precisamente por muchas de las cosas que tú mencionaste anteriormente. Y por los afanes de protagonismo de los que hablaba Miguel. Precisamente, sí, unos protagonismos muy fuertes. Yo no sé si a un lacaniano le gusta hablar de egos, pero unos egos muy fuertes, entre otras cosas. Es impresionante cómo sí se han dado unas conversaciones que sí son reales, con mucho respeto, y que se han reconocido, como tú bien dices, de dónde habla el otro, de alguna forma, y ver el otro hablar, no crearnos esta imagen de ese otro, sino verlos ahí con un rostro, etcétera, etcétera. Tal vez de esa manera sí se puede comenzar a caminar unas cosas, sin duda alguna. Ahora, sí creo, otra vez, que deben haber tal vez unas variables comunes, ya sea la solidaridad, ya sea esa noción de país, donde si no lo hacemos nos vamos a hundir, etcétera, etcétera. Ahora, ha sido interesante porque a mí me parece que durante los 90 y tal vez un poco ahora en los 2000, en algunos sectores de la academia se ha hecho mucho trabajo para de alguna forma, y con muchas razones por un lado, pero por otro lado romper toda idea o noción de pueblo, nación, país desde una perspectiva colectiva, porque han sido sospechosos, porque eso crea exclusiones, porque eso crea todas unas visiones teleológicas de la historia, vamos hacia un fin, etcétera, etcétera, específico y demás, pero que por otro lado ha tenido unos efectos, me parece a mí, esto es una idea muy personal, que han desestabilizado una actividad política de una forma más coherente a nivel de país, de esa noción de tener una visión de país. ¿Cómo tú ves esto? ¿Tú crees que esto ha tenido efecto o simplemente estoy mirando por lados que no tienen nada que ver? No, yo creo primero la desestabilización no es mala si uno ve los procesos como procesos de largo aliento. Okay. Las cosas no son para mañana. Las cosas, construir un país distinto nos va a tomar una generación, ¿no? O más. Seguro. Y eso no podemos pensar que es de poco tiempo. Yo creo que en Puerto Rico tenemos mecha corta. Nos gusta que las cosas sean demasiado rápido. Mi mamá es estadista y yo recuerdo cuando salían estos bumper stickers de la bandera de Puerto Rico que decían mi orgullo. Y después los estadistas, mami nunca lo puso, pero sacaron estos que decían, con la bandera americana que decía mi bendición. Y yo, para molestar a mami, le decía, yo voy a poner una de la bandera americana que diga mi maldición. Y mami se enojaba conmigo y yo le decía, no, pero espérate, déjame explicarte. No es un mensaje antiestadista, es otra cosa más dramática y preocupante. Y es que la gran tragedia de Puerto Rico es el pasaporte americano. ¿Por qué? Porque el pasaporte americano nos permite vivir en la lógica, como el título de la novela de Kundera, de que la vida está en otra parte. Cuando, existe la emigración ilegal y la posibilidad de emigrar, ¿verdad? Pero el resto o la mayoría de los países del mundo, los argentinos no tienen otra opción que Argentina. Los colombianos no tienen otra opción que Colombia. Es decir, tu país es lo único que tiene. Nosotros hemos vivido desde el 17 para acá, que si me va mal en Salinas me voy para Hartford, si me va mal en Hartford me voy para Comerío, si me va mal en Comerío me voy para Nueva York, si me va mal, en ese proceso continuo de no anclarnos en un lugar y asumir las consecuencias de ese lugar y construir algo, ¿no? Yo creo que eso tiene un efecto dramático para nosotros. Yo creo que no lo hemos pensado lo suficiente y es el efecto de que a fin de cuentas no hay que hacer nada en serio porque siempre hay la posibilidad de la huida. Eso tiene efectos en los proyectos que se construyen y yo creo que eso tiene efectos en la tendencia que hay hacia la fragmentación. Yo creo que el gran desafío, yo tenía un gran profesor que decía que el faut rester ensemble, el reto es mantenernos siempre juntos, unidos, a pesar de todas las diferencias, seguir trabajando para sostener. A nosotros en Puerto Rico, como resultado de muchas cosas, y creo que esta última que trato de explicar es fundamental, elegimos el goce de la fragmentación, el goce de las decisiones, el goce de las peleas. Averíguate el liderato de los partidos emergentes que compitieron en las últimas elecciones, cómo se ha fragmentado.
todas han estallado en pedazos. ¿Ah? ¿Por qué? No es por... Sí, sin duda hay un tema de narcisismos incontinentes en Puerto Rico, ¿verdad? Pero hay problema también para la posibilidad de trabajar juntos. ¿Ah? Sí. Y yo creo que ahí tenemos un reto, y es un reto que se construye de a poquito, no es microwave ahora. Miguel. Sí, ¿no? Te duplico y veo que en tu mensaje, pues, definitivamente hay un aspecto edificante. Ahora, tengo que reaccionar por otro lado, pues, porque se acerca, aunque tu comentario se hace, pues, desde la sensatez de un proyecto colectivo. ¿Y quién va a decirle que no a eso? Pero tengo que brincar también hacia el argumento que escuchamos mucho de que los que nos vamos dejamos de aportar en el país, o somos unos desertores. Y ahí se desatan todas otras hostilidades y demás, y de momento somos una fuerza de fragmentación en lugar de constituir una fuerza de unidad que aporta. Y pues ahí un poco me lo tengo que sacar del pecho porque imagínate. Pero pero si alguien sabe que yo no estoy metido en ese discurso, eres tú. Para nada. Y siempre he pensado que el que está afuera mira con unos ojos mucho más críticos y lúcidos a los que estamos del lado de acá. No es a eso a lo que me refiero. Me refiero porque cuando tú estás fuera y sigues pensando el país, no te has ido. ¿Ah? Me refiero a la lógica de la huida como el no asumir las consecuencias de transformar tu lugar. ¿Ah? Ahí es donde hay un problema y es una ruta de escape. No estoy hablando de eso de la gente que se va por razones económicas, por necesidad. Estoy hablando del no compromiso con una transformación y creo que es otra cosa, sí. Seguro. Y esa huida se da hasta entre los que se quedan, digamos. Por supuesto. El cinismo es una modalidad de huida, las prácticas de refugio de las que hablaba Saltalamacchia, el fundamentalismo religioso es otro tipo de huida. Es decir, hay un montón de formas de hacer eso y nos traen problemas. Y me parece que en la academia a veces también hay unas huidas terribles. Sí, y es interesante duda. cómo esas entonces llamadas a la responsabilidad individual tienen que necesariamente incluir esa responsabilidad colectiva para pensarnos en un país solidario. Como de verdad que desde los comienzos, cuando uno habla de proyectos de país, pues también piensa en procesos transnacionales, ¿no? Los padres de la patria, muchos de ellos fueron padres de la patria desde la transnacionalidad, desde Martí a Betances, todos desde afuera, pensando el país, ¿no? Desde afuera para transformarlo. Y sobre eso, muy rápidamente, sé que se nos acaba el tiempo, pero esa solidaridad tiene que ser entre los que estamos acá y los que están fuera. La mayoría del país está fuera. Exactamente. ¿Ah? Y yo creo que la diáspora no es reconocida como un componente medular en todo esto. Y todas las reconciliaciones que se tienen que dar, porque la violencia que ha tenido que enfrentar la diáspora en distintos momentos ha sido por culpa de los que nos quedamos del lado de acá. Eso es así, es más, muchas de las dinámicas del colonialismo fanoniano lo han vivido los boricuas en los guetos y barrios de los Estados Unidos, y en Vieques también. Por eso es que no son estadistas. Exactamente, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Natalia, por ser nuestra técnico, Natalia Suárez, y Lucía Carrasquillo, que está por ahí, una compañerita de 10 años que también nos acompañó. Ha sido un gran programa, así es que nos veremos la semana que viene y ojalá podamos tener a Alfredo en otro programa aquí con nosotros. Muchas gracias. Tremendo. Gracias a ustedes.